Hola, ¿qué tal? Soy Diego Hernández y en esta ocasión vamos a hablar sobre el consumo responsable de medicamentos. Los objetivos de esta sesión son definir qué es la automedicación y conocer su repercusión en la salud pública de nuestro país, reconocer la importancia del control de los medicamentos y conocer los efectos adversos de la automedicación. Entonces empecemos por definir qué es la automedicación. Se define como la ingesta de medicamentos de venta libre que no requieren receta por iniciativa propia de la persona, sin ninguna indicación médica. La automedicación en el mundo viene de todos los diferentes problemas de salud. La mayoría de los medicamentos se automedican a pesar de que muchos son controlados. Aquí en esta gráfica podemos ver que los principales medicamentos que se usan en la automedicación son analgésicos para antitusígenos, para problemas digestivos, tratamientos para la piel y entra en este grupo vitaminas y minerales complejos vitamínicos de venta libre por esta moda desde ya varios años del consumo por propia cuenta de las vitaminas. Aquí vemos también en esta gráfica que Estados Unidos, Alemania y Reino Unido representan el mayor mercado de automedicación, de esta venta de medicamentos sin una indicación médica. Particularmente hablando de México, en nuestro país alrededor del 80% de la población se automedica. Esto se piensa que es mucho más, 95% prácticamente en los últimos conteos. Y esto es, como lo vimos anteriormente, que uno va, se compra su medicamento y lo toma. ¿Por qué? Porque alguien se lo recomendó, porque lo vio en la tele, eso también es muy frecuente, o se lo dieron en la farmacia, o se lo recomendaron en la farmacia. ¿Por qué nos automedicamos? Este problema es multifactorial. Los mexicanos, por lo general, bueno, todo el mundo, pero particularmente en los países del tercer mundo, vas al médico cuando realmente el dolor es insoportable o se presentan cosas que tú consideras como urgentes, como sangrados, ¿no? Si es una cuestión que parece ser controlada, si ya ha pasado, si está constantemente sucediendo y tú sabes que te dieron este medicamento por orden médica la última vez, dices, bueno, me lo voy a volver a tomar porque con esto se controla. Entonces, ahí es cuando el paciente prefiere automedicarse. Otras situaciones, por cuestión de tiempo, por ejemplo, los servicios de salud en México están sobre abusados en cuestión de la cantidad de personas que tienen que tratar por médico, por horario, por institución. Entonces están sobrepasados. Y esto representa largas filas, tiempo de espera y muchas veces va de la mano con un maltrato hacia el paciente. Entonces, si no hay un buen trato hacia el paciente no va a consulta más que sea estrictamente necesario. ¿Qué otra situación también es muy importante en esto? El precio de la consulta. Desde hace unos años ha abaratado la cantidad más bien la cantidad que te cuesta una consulta, pero de todos modos no es asequible a la mayoría de las personas que se encuentran en situación de pobreza extrema, obviamente. Otra situación cultural, muchas veces nosotros recurrimos a la vecina, el amigo, quien te da una opinión o un consejo y de ahí tú decides comprar el medicamento sin que te haya revisado un médico. Como ya lo comentamos, una de las principales causas es el costo de la consulta y también el costo de los medicamentos. Y entonces, si un medicamento fue muy costoso, te lo tomaste, se te quitó el cuadro, no te lo acabaste el medicamento porque luego los empaques
superan la cantidad de medicamento que se recomendó al paciente en ese momento, quedan unos sobrantes, los guardas, tienes tu caja de medicinas, viene a presentarse otra situación y lo sacas, ¿no? De una ocasión anterior, pero este problema, esto presenta más bien un par de problemas. El primero que no sabes si el cuadro que tuviste la ocasión anterior es el mismo que ahora tienes. No sabes si el medicamento realmente funciona para eso. Hay mucha falta de información. Y malos manejos en cuestión a que yo consideré que un medicamento a mí me lo dieron para la fiebre porque recuerdo que en ese momento tenía fiebre y por ejemplo es un antibiótico y no sirve para quitar la fiebre. También las dosis y los horarios que apenas se recuerdan. No me acuerdo cuánto me tomaba esto, no me acuerdo a qué horas me tomaba esto, entonces esto puede dar problemas de sobredosificación y con la sobredosificación vienen los efectos adversos. Las otras causas de la automedicación, lo que ya hemos comentado, sugerencias hechas por personas que sí pueden estar preparados en el manejo de medicamentos, pero que no tienen la competencia desde el punto de vista de, de la ley para recetar un medicamento. ¿De acuerdo? Puede ser una persona que ha leído mucho, que es dueña de una farmacia, que conoce todos los medicamentos y de esta forma recomienda algunos medicamentos, pero esto viene con el problema de que no es la persona adecuada para medicar. En caso de los consultorios médicos que están ubicados en las propias farmacias, esto desalojó un poco de la presión que tenía el sector salud, por lo menos en nuestro país, y fue algo que se consideró positivo porque por lo menos los médicos que están ahí tienen como requisito tener su cédula profesional, están capacitados por sus escuelas de emisión de esta cédula para dar consulta a nivel general o consulta de especialidad. Este modelo ha disminuido la saturación, como decimos, en el sistema de salud, pero también ha traído el nuevo problema de conflicto de intereses, ¿no? Que tienes una persona que muchas veces estos lugares te dan una parte de la ganancia si tú recetas tantos medicamentos. Entonces, eso puede tener un conflicto de intereses, ya que pues tú necesitas comer, necesitas sacar dinero y se hace como difícil de dividir esa línea entre lo económico y lo ético en este tipo de situaciones. Las repercusiones en la salud, que es lo que nos debe de marcar focos rojos en este punto. El mismo sector salud alerta sobre las consecuencias de la automedicación a diferentes niveles y pueden ocasionar, entre otras cosas, las alergias, los efectos adversos y la resistencia a los antibióticos. Entonces, nosotros tenemos un medicamento que en ciertas circunstancias me lo recetaron, por ejemplo, me hizo bien y yo luego lo tomo, pero no tengo idea las dosis ni el tiempo para el tratamiento y entonces yo puedo sobredosificarme y que aparezcan efectos secundarios o efectos adversos. Otra cosa, también si yo estoy tomando más de un medicamento, yo estoy consciente de las interacciones medicamentosas y entonces puedo tener efectos adversos por estas interacciones. Antes no me hizo mal el medicamento, pero ahora, pum, tengo otro medicamento, los estoy combinando en otra situación y eso puede hacer que surjan efectos adversos que pueden poner hasta en riesgo la vida. También la automedicación hace que el cuadro de la historia natural de la enfermedad se vea modificada. Entonces, cuando ya el paciente no se le resuelve el problema y luego va a consulta, se encuentra con que el médico no puede llegar tan fácil al diagnóstico porque su cuadro ya está enmascarado, o sea, puede tener características diferentes al cuadro que el médico está acostumbrado a observar. ¿Por qué? Porque ya metimos esa variable de un tratamiento que cambió la presentación de la enfermedad, porque puede eliminar algunos síntomas que son claves para hacer ese diagnóstico. Algo que tenemos que tener muy importante en la mente es que
sobre todo en el embarazo, tiene que haber mucho más control de los medicamentos, porque hay medicamentos que pueden afectar tanto al producto como al bebé ya nacido, mientras está en su etapa de lactante. Entonces, esto tiene que ser llevado con mucho cuidado por un médico, por una persona capacitada para manejar estos medicamentos. ¿Por qué este problema ha permeado y ha perseverado tanto? Porque hay una percepción de eficacia de la automedicación. Aquí vemos en esta encuesta de opinión, el 95% de las personas están de acuerdo en automedicarse cuando son dolencias menores. Y de este 95% que se automedica, tienen la idea de que más de la mitad de las veces, el 61% de estas personas concuerdan en que les ayudó a mejorar su problema. Entonces, estamos hablando de algo que es una práctica que además parece que tiene resultados. ¿Por qué parece que tiene resultados? Porque muchas veces las enfermedades se autolimitan de forma natural. Y tú en algún momento metes el medicamento en ese esquema y hay una correlación de tiempo y parece de causa. Porque tomé el medicamento y al día siguiente me sentí bien. Pero también, por ejemplo, tomé el medicamento, ese día descansé, ese día me hidraté, ese día estuve en cama. Entonces, son varios factores que pudieron haber propiciado que me sintiera mejor, no como tal el medicamento. Pero a mi parecer fue el medicamento y entonces a la vez yo ya le tengo estima a ese medicamento y además lo voy a recomendar a mis familiares y a mis amigos. Y así repetimos el ciclo. Los medicamentos controlados, aunque son más difíciles de conseguir, también entran en este ámbito de la automedicación, sobre todo los ansiolíticos. Hay ejemplos de sustancias controladas, los opioides, los estimulantes, los depresores del sistema nervioso central, los alucinógenos, los esteroides anabolizantes y los antibióticos, ya los más recientemente incorporados. Los primeros porque una sobredosis puede causar la muerte de manera muy sencilla, muy rápida, y también la capacidad que tienen para que se desarrolle farmacodependencia también es muy alta. Y los últimos, los antibióticos, por su mal uso, puede facilitarse esta situación de resistencia, de la cual hablaremos más adelante. Bueno, eso sería todo. Si tienen dudas o comentarios, por favor exprésenlos en el foro correspondiente. Gracias y hasta luego.